me guío acá para... Con la pastora Luz Amparo, Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amantes, oyentes, televidentes y hermanos en Cristo, que hoy nos encontramos conectaditos para que podamos hoy llevar ese mensaje de lo alto, ese mensaje que Dios nos ha regalado para que sea esa inspiración divina de los cielos llegando a cada corazón que hoy está escuchando esta emisora, que es inspiración del Dios viviente. Queremos decirle a cada hermano que hoy tenemos un mensaje muy especial y que usted ya sabe los medios que tenemos de las redes sociales, como son Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. También tenemos bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6. Le recordamos a cada hermano para que sean ellos mandando el link a muchas personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, y así este mensaje se expanda y llegue a muchos hogares, familias, personas, que es lo que nosotros deseamos y que es la voluntad de Dios cuando Él dijo: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Saludamos a nuestro hermano John Gámez, que se encuentra aquí siempre con nosotros en los controles, y también ponemos en las manos del Dios viviente todo lo que hoy vamos a iniciar. Y queremos hacer una pequeña oración para iniciar este programa con la bendición de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Usted que está sentado en el trono de la gracia y que de allá inclina su oído y sus ojos y nos observa, sea usted atento a nosotros y que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente y nos dé la sabiduría para que seamos usados como esos pasos para gloria y honra del que vive y reina por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Gracias te damos por cada oyente y televidente, Padre, que se ha conectado, y aún por los que ya se están conectando, para que reciban este mensaje de lo alto y puedan, Señor, ser edificados, prosperados y tener la victoria en el Señor. Gracias, Señor Jesús, porque usted ha sido bueno con nosotros, pues nos ha regalado un día más por la misericordia suya, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, y colocamos en tus manos este servicio en las emisoras Somos Testigos de Cristo. Amén y amén. Nuestra hermana Valentina. Le damos un saludo a todos los televidentes, a todos los oyentes que se van conectando, que vayan compartiendo el link, que vayan compartiéndolo con sus vecinos, con su amigo, con su familia. Que el Señor sea con ustedes en esta maravillosa mañana, que su amor, que su paz,
y su gozo esté con todos ustedes. Bueno, vamos a estar yendo a la palabra. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Que el Señor sea ayudándonos a llevar el mensaje, que sea de bendición y de mucha edificación para todos los que se conectan con este programa que es Somos Testigos de Cristo. Amén. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema Somos Testigos de Cristo cuando damos testimonio de Él, cuando damos testimonio del Señor, cuando damos testimonio del Señor Jesucristo. Amén. La palabra, pues este pasaje bíblico nos enseña que Jesús reconocerá ante Dios a todos aquellos que los reconozcan delante de los demás. Nos enseña que nuestra fe debe ser evidente también a las demás personas, que nosotros debemos testificar, debemos afirmar, debemos dar testimonio de Cristo. Amén. Y esto no solo es que yo voy a dar testimonio de Cristo porque hablo o enseño de Él, amén, sino que es con nuestros hechos, con nuestras acciones, de que hay que entender algo, hermano, y es que cuando nosotros hacemos algo, no es por nosotros o para nosotros, sino por Cristo y para mostrar a Cristo. Desde que usted aceptó a Cristo, pues las personas ya no nos miran a nosotros, hermano, sino que miran a Cristo, miran a la iglesia, y yo creo que por eso es importante en esta mañana, pues, tocar este tema, hermano, que usted debe dar testimonio de Cristo en todo lugar, en todo tiempo y en todas las cosas, amén, y compartir. Y yo creo que los que dan testimonio verdaderamente de Cristo son aquellos que nacen de nuevo, aquellos que nacen del Espíritu y del agua, porque vemos de pronto la mala reputación, hermano, o la mala fama que a veces tiene la iglesia o que tiene Cristo por testimonios que dan personas que supuestamente hacen parte del evangelio o que son pastores o que son evangelistas, y las personas pues tienen a señalar, ¿no?, que él decía que era cristiano y violó a un niño o mató o robó. Pero yo creo que en esta mañana pues hay televidentes y oyentes de que realmente dan testimonio de Cristo, mi hermano Adolfo. Quiero que vaya participando en el tema. Así es, hermana Valentina. Es muy importante este tema hoy, en estos tiempos tan difíciles. Tiempos que son los últimos de nuestra existencia ya prácticamente, porque Cristo ya pronto está por venir. Y entonces tenemos que guardarnos aquellos que decimos que seguimos a un Cristo poderoso. En esta versión dice algo muy bueno, dice: si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. El Señor está colocando algo aquí muy poderoso. Muchos decimos, y de pronto aquí es muy literal cuando habla, por ejemplo, seguidores o me niegan, pero hablemos más en la parte que nosotros vivimos, y es que negar a Cristo o decir que soy seguidor de Cristo no es solamente con la boca, sino también con los hechos, entonces, y también con el pensamiento, porque muchas veces nosotros creemos que ante el Señor es por hechos. Recordemos que ya ese tiempo de la obra pasó, ahora es espiritual y obra. Por eso hacemos la cosa, primero lo pensamos y después lo hacemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, como dice esta versión, si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre. Pero aquí hay algo importante. No, yo digo que yo sigo a Cristo. Sí, eso está bien. Pero realmente tú lo sigues de corazón.
¿realmente lo que tú estás pronunciando con tu boca sale del corazón o es para que cumplir o hacer un cumplido, de pronto para quedar bien o no sé qué otra cosa podría usted esperar al decir eso? Porque al Señor no le podemos mentir, al Señor no le podemos engañar. Y Él sabe cuando tú estás diciendo realmente eres seguidor de Él o no eres seguidor de Él. Y ese es el primer testimonio que tenemos. Y lo vemos en Job. Cuando Job, el enemigo, lo pide para zarandearlo y tocarlo, el Señor le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y el Señor le dice, no has tenido cuidado con mi siervo Job. Y empieza a describir todo lo que Job era, apartado del mal. Y empieza a hablar de él. Cuando nosotros estamos en el Señor, lo mismo pasa con nosotros. Porque si nosotros somos fieles al Señor, y como dice aquí en esta versión que es mucho más clara, decimos ante la persona, yo soy seguidor de Cristo, bien hace, y el Señor, si lo está diciendo de corazón, muy seguramente, no lo dude, que Él también se lo va a confesar a su Padre que está en los cielos. Pero si no, Él no lo va a hacer. Porque nada, dice la palabra, quedará oculto sin que no sea sacado a la luz y todo el mundo lo vea. Entonces, aquellos que dicen, aquellos que pronuncian esas palabras, yo soy seguidor de Cristo, pero no hace en su corazón inicialmente, porque es que Pablo dice que no debemos disponer nuestro corazón antes de hacer lo que vamos a hacer. Por ahí en un pasaje de Esdras, cuando el sacerdote iba a leer la palabra del Dios, y se dispuso en su corazón leer la palabra, y extendió la palabra y la leyó. Uno tiene que disponerse desde mucho más antes lo que va a hacer. Porque es que el Señor dice en su palabra que lo que contamina no es lo que está afuera, es lo que sale del corazón. Y si de tu corazón sale lo que Cristo está obrando, porque el señorío de Cristo está en tu corazón, y tú tienes en tu corazón entronado a Jesucristo, entonces tú vas a decir lo que Él quiere que tú digas, y vas a hablar lo que Él coloca en tu corazón. Entonces tenemos que mirar eso, y por eso esta palabra de hoy es muy buena. Y es la primera parte, cuando dice, porque en esta versión también dice, y todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. ¿Tú reconoces al Señor en público? Porque una cosa es decir, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, yo sigo a Cristo. Y todo el mundo dice, wow, qué bien. Pero hay personas que aunque no tienen el Espíritu Santo, he escuchado testimonio y dicen, ese hermano no me convence. Algo tiene ese hermano escondido que no me convence. Como he visto otros testimonios de que hay personas que llegan, hermanos, y sin necesidad de decir nada, este hermano, esta persona es cristiana, porque su rostro es diferente. Porque es que el corazón, lo que hay en el corazón, lo manifestamos en nuestro rostro. En nuestro rostro se manifiesta y se ve lo que tú tienes en tu corazón. Entonces, en esta mañana, ¿realmente tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Y realmente tú eres un seguidor de Cristo? Piénselo bien, porque al Señor no lo podemos engañar. ¿Qué dice mi hermana Valentina? Amén. Hermano, usted dijo algo muy bueno y también delicado, y es que a veces hacemos las cosas para quedar bien. Y a veces nosotros compartimos o damos testimonio de Cristo cuando estamos pues en una reunión, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en un ayuno, cuando estamos en la casa del pastor, con los hermanos y cosas así. Pero a veces cuando estamos de pronto en otros entornos que no son cristianos o que estamos en la iglesia, vituperamos el nombre de Cristo, vituperamos, menospreciamos el testimonio de Cristo. Y también pues esto me hace recordar mucho cuando Pablo le dice a Timoteo
en una de sus cartas que no se avergonzara de dar testimonio del Señor. Y a veces nosotros nos avergonzamos pues de dar testimonio de Cristo o de dar testimonio de nuestra fe, y no tal vez en la manera de que le pregunten, hermano, usted es cristiano, y usted diga no, o usted va a la iglesia, o usted se bautizó, no, sino con nuestros hechos, con nuestras acciones, aún como usted decía, hermano, con el pensamiento, con nuestras palabras y todas estas cosas. Y me llama mucho la atención porque la palabra dice, el que niega a Cristo, este será negado por Cristo. Que si usted le dice a los otros que son mis seguidores, dice en esta versión, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. Y hermanos, como les decía al principio, no de que de pronto no doy testimonio de Cristo porque de pronto no supero el miedo al hablar, o de pronto no voy a evangelizar, o todavía no predico, hermano. Pero hay que entender, claro, como decía el hermano, que hay personas que aún que dicen que no son cristianas, y pues las personas dicen este varón o esta mujer es de Dios. Y de pronto tú podrás ir a predicar a cuantas calles, a cuantas iglesias, pero si tú no das el testimonio de Cristo, si tú no haces como dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, que el que dice que el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si tú predicas en la calle o predicas en las iglesias, pero no andas como Cristo anduvo, hermano, no estás haciendo nada. La palabra dice que en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que obedecer es mejor que los sacrificios, hermano. Y yo creo que cuando una persona, hermano, hace algo fuera de la obediencia, hace algo en la desobediencia, está haciendo sacrificios, hermano. Y Dios no quiere esto. Y yo creo que es muy importante revisarnos, autoevaluarnos, autoanalizarnos de cómo estamos andando hoy, si realmente estamos dando ese testimonio de Cristo. Así es, hermana, así es. Mire que la segunda parte del mensaje dice, pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. Y aquí está hablando literalmente, si usted lo dice, bien, pero tenemos que entender que ya en la gracia, la ley de la gracia es mucho más fuerte. La ley, por medio de la fe en Cristo, es mucho más fuerte, porque si miramos el ejemplo que Dios le dijo y que está escrita en los evangelios cuando le dijo a los apóstoles que estaban con él, a sus siervos, me dice, si ustedes miran a una mujer y la desean, ya ustedes pecaron y son adúlteros. Miren nada más que es eso. Hoy en día todavía seguimos creyendo en algunos casos que como no me ven, entonces no he pecado. Porque pensamos que estamos todavía en la ley. Era esa la ley la que el Señor en el Antiguo Testamento se aplicaba, que era la ley por obras. Por eso el Señor, cuando le llevan la mujer adúltera delante de él, y estos fariseos, estos escribas, le llevan a la mujer y dicen, mira, la encontramos en el acto, ¿qué hacemos con ella? Y el Señor, mientras ellos hablaban, Él se quedó escribiendo. No sé qué escribía, porque la palabra no dice exactamente. Algunos dicen que estaba escribiendo los nombres con que ella tuvo relaciones, pero cuando Él termina, ellos terminan, Él le dice, bueno, el que esté libre de pecado, pues láncele la piedra. Y ninguno fue capaz. Porque la conciencia les redarguyó y les confrontó a través del Espíritu Santo que ellos también habían tenido relaciones con ellas. Ellos pensaban, y a pesar que Cristo estaba todavía en la ley, ya estaba enseñando y mostrando lo que era la ley de la gracia, la ley del Espíritu, la ley de Cristo que hoy vivimos nosotros. Porque pensamos que como no nos ven, y eso es lo que el Señor está hablando aquí, nosotros no debemos hacer las cosas para que nos vean,
nosotros como cristianos llamados al servicio del Señor, debemos hacer las cosas para agradar a aquel que nos llamó a su servicio. Aquel que nos dio la profesión que hoy tenemos de predicar el Evangelio. A Él es que agradamos, a Él es que decimos las cosas, y por Él es que estamos vivos y existimos. Por lo tanto, para Él es que nosotros debemos de tener ese temor y reverencia en todo. Esto no quiere decir que vamos a ser, como algunos dicen, santo resanto ya con la aurora en la cabeza. No, vamos a fallar. Y el mismo Señor sabe que vamos a fallar. Y vamos a cometer errores, sí, porque no somos perfectos. Estamos en una perfección, en un proceso, donde el Espíritu Santo nos está cada día más moldeando y llevando a una perfección, si es que usted tiene el Espíritu. Y tenemos que entender eso, hermano. Televidente, oyente, que nos están viendo esta mañana. Nosotros estamos dando fe y testimonio de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿está el Espíritu Santo en medio tuyo, en tu corazón, guiándote, orientándote, capacitándote? ¿Es tu consolador, tu maestro? ¿O actúas por las emociones, como muchos hoy se ven? Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos orienta, y ya nosotros no hablamos. Por eso Pablo decía muy bueno, y me parece eso excelente. Pablo decía, ya no soy yo mandando en mi vida, haciendo lo que yo quiero, sino Cristo. Porque él antes que perseguía a los cristianos, y lo hacía ¿qué? En la carne, creyendo que lo que estaba haciendo era correcto. Tenía una formación teológica, religiosa, mal ubicada. Y él pensaba que lo que hacía era para Dios es bueno, por eso lo hacía con tanto ímpetu, con tanta cosa, porque él decía, lo estoy haciendo bien. Pero cuando él conoce verdaderamente a Cristo, y Cristo le cambia el corazón, porque era que Pablo no tenía un corazón cambiado, no había nacido de nuevo. Pero cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor, que el Señor la cambia, y eso está en Ezequiel 36, 26, 27, dice, le dio un corazón nuevo y le cambió el espíritu de él, y entonces el Espíritu Santo le transformó todo porque lo instruyó. Y es cuando Pablo dice, la ley y todo lo que yo sé y lo que conocí es basura para mí, porque es letra muerta. Es letra muerta. Cuando nosotros tenemos ese Espíritu Santo, entonces vamos a verdaderamente decir, somos seguidores del Señor. Porque ser seguidores de Cristo, y los que lo dicen, cuesta. Eso nos cuesta a nosotros. Nos va a costar. Hay que pagar un precio por eso. Él mismo lo dijo en su palabra. En el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a ser perseguidos por causa mía. En el mundo van a ser presos, vituperados, maltratados. Y ya lo estamos viendo. Aquí en Colombia, en áreas de Colombia, territorio de Colombia, están persiguiendo a los cristianos y están dándole orden a las iglesias que no pueden abrir ni predicar el Evangelio. Esto lo vemos en el Catatumbo. Ya se está viniendo. Son los últimos tiempos. Por eso esta palabra es muy importante que hoy estamos trayendo, mi hermana Valentina. Y quiero expresarle algo, porque cuando les dije aquí en Proverbios 27 y 19 dice algo muy bueno. Dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Tu rostro refleja lo que hay en tu corazón. Si tu corazón está lleno de Cristo, refleja paz, amor, gozo. Pero si tu corazón no tiene a Cristo, refleja lo que tiene en tu corazón. Y hoy vemos muchos hermanos, muchos ministros, que en su corazón lo que hay es odio, ira, amargura, envidia, murmuración, señalamiento.
Eso es lo que hay. Y la pregunta es para esto, porque la palabra no es para los inconversos. Quiero que quede algo claro, Valentina. La palabra es para nosotros. Dios está hablando de nosotros. O sea que esta palabra son para los televidentes, oyentes y hermanos que hoy reciben esta palabra y que son seguidores del Señor Jesucristo. Seguidores. Estos no son para los inconversos. La pregunta es, entonces, si estamos realmente manifestando con nuestra boca lo que está en nuestro corazón. Y para terminar, y el paso de mi hermana Valentina, en Romanos dice algo muy bueno. Dice, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón para justicia. Nada de lo que nosotros digamos se quedará sin justicia, porque Dios, nuestro Padre, nuestro amado Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, te va a demandar lo que tú has dicho, si es verdad o es mentira. Hermana Valentina. Amén. Así es, hermano. Y yo creo que pues el testimonio de Cristo es importante en nosotros como creyentes, como hijos, y también en la iglesia, hermano. Creo que también como iglesia debemos tomar esto en serio, pues la palabra hablaba, Pablo decía que no necesitaba ninguna carta de recomendación, que la carta de él eran ellos, aquellos creyentes, aquella donde Dios había escrito, no en piedra ni con tinta, sino en el corazón. Y esto es de pronto para los pastores, para las personas que enseñan, para los evangelistas, si realmente se está instruyendo la iglesia como es, si realmente se está encaminando, si realmente se está enseñando. Y usted, cuando empezó el programa, dijo algo muy importante, y era que el evangelio debía ser predicado por todo el mundo. Y la palabra habla de que vayamos y hagamos discípulos y le enseñemos a hacer la voluntad, a hacer las cosas correctas, como dice la palabra. Y me llama la atención porque, como decía usted, hermano, ya en Colombia se está viendo esto, porque si vemos pues el contexto de la palabra, pues Cristo hablaba de la persecución. Si nosotros nos vamos más adelante, hablaba de la persecución que nosotros íbamos a recibir, de que no tuviésemos temor ante el hombre. Y anoche, hermano, mientras estaba en el celular, veía en las noticias cómo en otros países le cosían la boca a los cristianos y cómo estos padecían y sufrían. Pero hay una palabra muy bonita en la cual Pablo le dice a Timoteo de que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Y esto Pablo se lo dice cuando está preso, hermano. Y yo creo que nosotros nos debemos fortalecer, que nosotros debemos nutrirnos con esta palabra y que debemos seguir dando ese testimonio de que debemos realmente confesar. Me gustó mucho lo de Romanos. Y pues si nosotros nos vamos pues al griego, que es homologeo, que significa reconocer, y nosotros debemos reconocer a Cristo como Señor de nuestra vida, debemos aceptar ese señorío, debemos aceptar su voluntad, debemos aceptar su soberanía, debemos aceptar todas estas cosas, hermano, que nuestras acciones, nuestros hechos, hermanos, son mostrar esa fe abiertamente delante de los demás, de que nosotros, a través de nosotros puedan ver a Cristo, de que a través de nosotros puedan ver ese reflejo de Cristo, ese amor, esa compasión, porque la palabra dice que somos uno con Él, hermano. Somos uno en Él, sí. Esa palabra es muy buena, hermana, porque es que Él nos enseñó cuando vino, él dice en el Evangelio, mi Padre y yo somos uno. Pero no está hablando que fue que se fusionaron los dos, no. En el pensamiento, en el actuar, Él pensaba igual y hacía lo que el Padre le mandaba. Y eso nos demanda a nosotros. Es lo mismo para nosotros. Somos uno en Cristo. Por eso habla de un cuerpo. Y si habla de un cuerpo, no deberían de haber conceptos diferentes que hoy vemos en las diferentes iglesias.
Somos un solo cuerpo. Tenemos y una sola cabeza la que está gobernando la iglesia, Jesucristo. Pues por lo tanto tenemos que tener el mismo pensamiento, los mismos deseos, los mismos anhelos. Y todo esto es para glorificar y exaltar a Cristo. Pero nosotros fallamos porque somos humanos. Hay que seguir luchando por esa perfección, la cual el Señor dice que tendremos que llegar a la estatura del varón perfecto para poder estar en la presencia de Él. Y es desde ya empezando porque no es fácil decir yo soy cristiano. Cuando estás en la iglesia y todo, yo soy cristiano. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Es vivirlo. Usted tocó algo muy importante y cuando el Señor dice van a ser presos, van a ser todo por causa de Él, porque Él lo dijo, en la época de la persecución de la iglesia, de aquellos que sufrieron, de esos mártires que sufrieron, ellos saben y pudieron ver esa persecución tan fuerte por causa de Jesús. Cuando los romanos le decían, renuncien, no digan más a Cristo, y ellos sin embargo decían, no es fácil aquí decirlo, todavía no hemos llegado a esa situación. Hay partes en Colombia ya que se está presentando, donde están negando eso, lo están amenazando. Pero nosotros tenemos que entender eso, que no es fácil. Por eso usted tocó un tema muy bueno cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, es que nosotros tenemos algo maravilloso. Lo que Dios nos dio es el amor de Cristo, el espíritu que nos dio. No es un espíritu de temor, de miedo, sino de amor, dominio propio, porque Él nos fortalece, Él nos guía, Él nos orienta. Por eso los apóstoles supieron afrontar, porque el Espíritu Santo le daba esa fuerza, esa fortaleza. Y lo vemos cuando Esteban está siendo apedreado cuando el antiguo apóstol Pablo lo perseguía, que era Saulo. Él nunca se quejó. Al contrario, cuando más piedras le tiraban, él lo que fue en que encomendó su alma y su espíritu al Señor, y dice que vio a Cristo con los ángeles que lo recibían. Qué maravilloso es eso, saber que el Señor está con nosotros y que el Dios de los dioses sabe que nosotros vamos a ser fiel en los momentos más difíciles, en los momentos más cruciales de nuestra vida que vivimos, porque en estos momentos tenemos momentos difíciles. La economía nos golpea, la enfermedad nos golpea, los problemas familiares nos golpean, los problemas de nuestro trabajo nos golpean, la delincuencia nos golpea, pero en el Señor vamos para adelante y caminamos y seguimos caminando con Él. Y todas estas cosas nos van formando el carácter de Cristo, saber esperar en el Señor, confiar en el Señor. Porque como dice Pablo, esta leve tribulación no es comparada con lo que viene en el Señor. Porque lo que viene en el Señor es mucho mayor y es bueno para nosotros. Esto es corto, es una leve tribulación que estamos viviendo, pero en el Señor vamos a tener cosas maravillosas, hermosas en Cristo Jesús, hermana Valentina. Amén, hermano. Tenemos que entender en esta mañana de que debemos dar testimonio de Cristo, no solo con los que lo reconocen a Él, sino también con los que se oponen. Y creer de que Dios se complace y se agrada cuando nosotros somos hijos fieles, lo vemos en su palabra, de que somos importantes, de que Él está al cuidado de nuestras necesidades. Como decía el hermano, van a venir pruebas, la economía y la tristeza, pero Dios estará ahí con nosotros. En Isaías, en el capítulo 45, dice que Él es nuestro consolador. Y yo creo que, hermano, la palabra dice que el espiritual juzga todo, pero no es juzgado por nadie. Y yo creo
que a pesar que lo señalen, a pesar que lo critiquen, de que usted no es de Cristo, de que usted no anda como quiere Cristo, usted debe estar ahí, hermano, aferrado al Señor. Que si usted tocaba algo muy bueno, ayer lo que era en el ayuno, hermano Adolfo, de que un hermano decía que si los demás no me quieren, pero Cristo me quiere, estoy bien. Y la palabra me gusta porque nosotros debemos enfocarnos en agradar a Cristo. Pablo decía, si yo me enfocara en agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Entonces, hermano, yo creo que nosotros debemos enfocarnos en agradar, en rendirle culto al Señor, en reconocerlo a Él, de que no importa si alguien de pronto no cree en la obra que Cristo hizo en mí, de la transformación que hizo en mí, mientras yo esté andando como Cristo me dijo, como dice su palabra, yo creo que debemos tener esa certeza. Y me llama la atención, hermano, porque si nosotros vamos a Marcos, capítulo 8:38, Jesucristo consideró a este mundo como perverso, como una generación mala y adúltera, y creo que para nosotros esto no es un secreto. Pero dijo que aquellos que cuando Él viniera a su venida, de que aquellos que de pronto no lo reconocieron o no lo siguieron porque querían ser popular o encajar en el mundo, Él no los aceptaría. Que en vez de seguirlo a Él, en vez de seguir sus normas, hermanos, dice la palabra que siguieron la generación perversa, adúltera, todo lo que se está moviendo en este mundo, hermano. Y yo creo que usted decía algo muy bueno también ayer en el ayuno, y es que delante de Dios, pues nosotros no podemos fingir o no podemos aparentar algo que no somos, hermano. De que tal vez yo pueda comportarme bien con el hermano, con el pastor, con el vecino, pero Dios realmente conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, y esto me hace recordar a una historia que no sé si tal vez la han escuchado, que dice la palabra que la mujer de Jeroboam se disfrazó para ir a presentar a su hijo, y dice que el profeta ya no veía porque los ojos estaban oscurecidos, pero Jehová le habló de que la mujer vendría. Y es que delante de Dios, hermano, nosotros no podemos fingir, nosotros no podemos disfrazar esa santidad o disfrazar de pronto algo que no somos o que andamos como Cristo quiere, hermano. Así es, hermana, eso es una realidad, Y ayer hablábamos algo importante, porque ser testigos de Cristo, dando el testimonio y siendo fieles a Él y mostrando realmente fidelidad en Él, nos implica eso también en la enseñanza que nosotros damos. Porque ayer hablábamos algo en el ayuno y el hermano José comentaba algo, que hoy en día los predicadores no quieren decir la palabra como es, hermano John, sino que la acomodan porque tienen miedo que se vayan las ovejas o que no vuelvan más. Y eso parece como cuando usted educa a un hijo y entonces el niño le pone el berrinche más grande y ay no, mija, complácelo, no pelee con él, dale lo que necesite. Ese hijo termina haciendo y deshaciendo y se pierde. Después estamos pensando y estamos arrepentidos. ¿Por qué? Porque no lo corregimos. Pero el Señor dice en Ezequiel que nosotros debemos de estar atentos, porque somos esos vigilantes que nos muestra el Señor su palabra, para que nosotros estemos, y en la Biblia dice atalaya, somos los atalayas que Dios tiene en esta tierra, y más los que predicamos el Evangelio. Y si nosotros sabemos, vimos, observamos, Dios nos muestra, nos revela que un hermano está pecando, y no lo llevamos a confrontar con la palabra, a decirle que está mal, la palabra dice que si ese hermano llega a morir en ese pecado, la sangre de él es contra nosotros. Dios va a demandarnos a nosotros ese juicio también. Nosotros somos atalayas del Señor, que estamos en este mundo para estar hablando de las cosas que Dios nos envió en su palabra.
La gente no quiere hablar del pecado. Hoy en las iglesias vivimos con el pecado y lo acariciamos. Y lo sabemos, lo vemos, pero no queremos decirlo o hacerlo. Porque se va el hermano. La iglesia se queda sola, entonces no hay quien diezme o ofrende. No, mi amado hermano. Somos llamados a ser atalayas. Tenemos que hablar con la verdad. Porque el hermano en que usted le encubre, esa herida se va a engrandecer, se va a apostemar y se va a podrir, y ese hermano va a terminar muerto espiritualmente. Y la palabra es la que sana esa enfermedad. El mundo hoy se muere por una enfermedad que no tiene cura en la ciencia, y es el pecado. Solamente Cristo tiene la cura para esa enfermedad, pero no la quieren tomar mucho porque les cuesta, porque esa enfermedad nos lleva a nosotros a ser adictos a ella, el pecado. Y cuando venimos a Cristo o alguien nos dice algo, nos rechina, no nos gusta, porque no queremos pagar ese precio, nos cuesta. Pero el Señor está aquí en este momento, en esta mañana, deseoso de ser esa sanidad suya. Pero si nosotros sabemos, Cristo es la palabra es Cristo. En 1 de Juan dice muy claro que el verbo se hizo realidad. Ya la palabra existía antes de que viniera a la tierra, es Cristo. Lo que puede salvar a la humanidad en este momento como está, es la palabra, la predicación del verdadero evangelio. Por eso hoy lo quieren prohibir. Por eso hoy no quieren que lo digan. Porque si predicamos el verdadero evangelio, muchos se convertirán. Y entonces al diablo se le daña la fiesta. Pero nosotros sabemos realmente que solamente Cristo salva. Que solamente Cristo es el que nos va a salvar y nos va a dar la vida eterna. Porque la palabra da muy claro. Solo en Cristo podemos llegar al Padre. No hay otro camino. Por eso Él dice acá en este mensaje que estamos hablando. Si ustedes hablan de mí que son mis seguidores, yo también lo confesaré al Padre. Qué hermoso es que nuestro Dios, que está sentado a la diestra del Padre, diga, ese hermano es bueno. Ese hermano es excelente. No me niega. Y a pesar de sus dificultades y problemas, se mantiene firme en mi fe. Y lo confiesa al Padre. Lo confiesa al Padre. Qué bendición, hermana Valentina. Sí es, hermano. Yo creo que nosotros debemos entender, hermano, que esto se basa en el amor de Dios, de que Él nos corrija, que Él nos enseñe en su palabra, que Él corrige al que verdaderamente ama. Y la palabra en hebreo dice que es verdad que ninguna disciplina al momento causa gozo, sino tristeza, pero después va a producir frutos apacibles y de justicia. Y vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 2, que quiero que comente, hermano, y dice el verso 12: si sufrimos, también reinaremos con Él; si le negáramos, Él también nos negará. Creo que opine de este versículo, mientras que debemos de dar testimonio, hermano, de Cristo. La palabra dice que el que santifica y el santificador, pues nos llama hermanos y no se avergüenza de nosotros. 2 Timoteo 2, verso 12. Ok. En esta versión dice, si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no le conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Tremendo. Y el 13 dice, y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Tremendo lo que hoy el Señor nos habla aquí, porque si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado.
Hay algo que yo siempre me he preguntado, hermana Valentina, y no entiendo por qué muchos predicadores dicen de que cuando yo llego a Cristo, a los pies de Cristo, ya todo se soluciona, la enfermedad se acabó, el problema económico se acabó, vamos a ir de victoria en victoria en Cristo Jesús, vamos a tener todas las cosas maravillosas. Pero a mí la palabra me dice todo lo contrario. El Señor dice que los tiempos cada día serán más malos, que en este mundo vamos a tener aflicción, y aquí nos dice algo poderoso: si soportamos los sufrimientos, vamos a sufrir. Es una realidad. Si usted no sufre, entonces usted está con el enemigo. Pero si usted sufre por causa del Señor, no va a ir mal. Pero ¿qué dice el Señor? Si sufrimos, compartiremos su reinado. Y el ejemplo de nosotros es Cristo. El ejemplo suyo y mío es Cristo. Porque cuando Cristo vino aquí, se paseaba, caminaba sabroso, estaba sentado en el imperio del rey de Roma, allá con el emperador, comiendo comida sabrosa. Sí, es verdad, eso estaba. ¿Cristo anduvo en eso? No. No. ¿Dónde estaba Cristo? Perseguido por su misma gente. Lo querían matar. No querían saber nada de él. Y entonces pregunta uno, ¿será que el que vino y sufrió era el único que de nosotros no? O sea, él sufrió por nosotros y ahora no tenemos cómo pagarle a él sufriendo por seguirlo, porque por seguirlo a él vamos a sufrir. La misma palabra dice, por causa de mi palabra, de seguirme, ustedes van a sufrir, van a padecer, porque estamos en la tierra donde, ¿quién es el que gobierna esta tierra? El príncipe de las tinieblas, Satanás. Es una realidad que el Señor dice. En 1 Juan 5:18 dice, si usted está en Cristo, ¿ya? El maligno entonces no lo puede tocar. Y lo vemos con Job. El maligno no lo tocó a Job. El Señor le dio permiso que lo tocara. Y así pasa hoy en nuestros días también. Entonces, hay algo que es muy maravilloso aquí, y dice la palabra, el que, allá en la Reina Valera dice, el que dice estar en Cristo, tiene que andar como Cristo anduvo en la tierra. ¡Wow! Pero nosotros queremos tener, Cristo padeció, sufrió, pero nosotros queremos ser mejor que Cristo. Oiga, yo no creo que nosotros seamos mejores que Cristo. Yo no creo eso, que nosotros seamos mejores que Cristo. En esta versión dice, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. No tenía dónde dormir. Dice, la zorra tiene una cueva donde dormir, mas el Hijo del Hombre no tiene. Su almohada es una piedra. Andaba con los pobres, con los pecadores. Por eso lo criticaban los fariseos. Los fariseos, porque ni siquiera él se metió en el templo a andar con los fariseos, a predicar la palabra. Cuando predicó la palabra, lo reergulló con la palabra. Y nosotros pensamos que hoy somos mejores que Cristo y que tenemos que vivir mejor que Cristo. El Señor fue Rey de Reyes y Señor de Señores cuando Él se despojó. Era el Rey. Y dice que dejó toda su realeza por causa de nosotros para venir a sufrir. Todo lo dejó. Y nosotros no queremos dejar lo poquito que tenemos, porque lo que tenemos nosotros comparado con lo que tiene Cristo es una miseria. Y no queremos dejar nada de eso por pagar el precio, por seguir a Cristo. Pero Él dejó todo. Él dejó todo su poder. Él dejó toda su realeza. Y vino aquí a padecer y a sufrir por causa de nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia y eterna.
Por eso es que Él es el siervo sufriente. Él es el siervo sufriente, que vino a nosotros a morir. Cristo no tenía por qué morir. Él no cometió ningún pecado. Pero era que no había nadie más que pudiera suplir la ofrenda al Padre. Y entonces Dios envió a su Hijo para salvarnos del mismo. Dios nos salvó del mismo, como lo leímos la otra vez ayer en el ayuno. Pero hoy nosotros nos creemos mejor que Dios. Los super más que Dios. No somos nada. Por gracia y misericordia tenemos lo que hoy el Señor nos ha dado. Y debemos siempre reconocer. La hija mía me contó algo muy maravilloso y lo voy a contar aquí. Porque la hija mía a veces me trae unos tic que me llegan al corazón. Mi hija Diana Paola. Resulta que había un predicador muy famoso, hermano John. Tremendo ese predicador. El Señor lo usaba poderosamente. Y una vez hizo, ya para terminar con esto, hermana Valentina, una vez hizo una campaña y él veía cómo el estadio, el lugar eso se llenaba, eran multitudes, ríos de gente. Y entonces él dijo, mire qué grandeza, mire todo lo que está, y le decía a la mujer, mire usted con quién se casó, mire todo lo que estamos trayendo, mire, o sea, se glorificaba y se enaltecía. ¿Y sabe qué le dijo a la mujer? Muéstrame las manos. Entonces se la mostró. ¿Qué ves en tus manos? Y entonces, no veo nada. Él pensaba, no, de pronto me está mirando las manos que están arrugadas, no, pero no veo nada. Entonces la esposa dijo, tremendo, eso me quedó a mí en el corazón. ¿Sabe qué le dijo la esposa, hermano John? Yo no te veo las manos heridas. ¿Dónde están heridas tus manos? El único que merece toda gloria, alabanza, adoración, exaltación, es aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario y que sus manos todavía están heridas y que todavía se muestran las señales del sacrificio que hizo por nosotros Cristo Jesús. Ese es el que merece toda la gloria. Y por eso tenemos nosotros que rendirnos a Él todos los días, darle gloria, alabanza, adoración, exaltación, porque lo que tenemos no nos lo merecemos. Es porque Él le ha placido por su gracia darnos eso.